Bien, licenciado, ¿se encuentra? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, acá me encuentro. Perfecto. Entonces ya podemos dar inicio a lo que vendría a ser la primera clase del curso Terapia Cognitivo-Conductual. Muy bien. Voy a compartir pantalla. ¿Me puede decir si se puede ver la pantalla? Sí, por supuesto, se puede ver la pantalla. Excelente. Bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fabio Andrés Reyes Quesada y el día de hoy voy a ser el docente en cuanto a lo que viene siendo el curso de terapia cognitivo-conductual. En cuanto al tema del día de hoy, van a ser las bases teóricas de la terapia cognitivo-conductual. Primero y principal, quiero presentarme. Yo tengo actualmente 24 años de edad y actualmente pues estoy residiendo en la ciudad de Piura. Mi formación profesional como tal se basa principalmente en que yo ya soy licenciado de psicología y también soy perteneciente a lo que es el grupo de investigación, salud, bienestar, sostenibilidad y psicometría de la Universidad César Vallejo, los cuales se basan principalmente de investigaciones tanto de nivel Q1 como de nivel Q2, en este caso investigaciones que pertenecen al 25% de artículos científicos publicados. Muy bien, en cuanto al día de hoy, me gustaría poder compartir con ustedes este tema, el cual es bastante interesante y que les puede gustar en cuanto a lo que viene siendo el inicio o una base teórica que se basa más en lo que viene siendo la reestructuración de pensamientos. Si bien es cierto, muchos conocemos que la psicología como tal se imparte en las universidades y que se basa, o lo dicho de la psicología, en lo que es el estudio de la mente. Hay muchos factores o muchos estudios que la psicología no, no están tan conocidos como tal en la actualidad. Por ejemplo, tenemos temas como lo que es la didactopatogenia, el cual es el comportamiento, cómo los estudiantes sienten este rechazo por los profesores. También tenemos lo que es el FUBING. Esta terminología se conceptualiza como que una persona utiliza excesivamente el celular y hace que sus conversaciones se vuelvan incómodas. También tenemos lo que es el curving, el cual es como una persona tiene una relación a corto plazo, solamente de manera momentánea, etc. La psicología como tal es algo bastante fructífero, el poder comprenderla, el poder aprenderla. Así que recuerden, si tienen alguna duda pueden alzar la mano o pueden escribir en el chat para poder leer sus participaciones. Sin más preámbulos, empecemos con lo que viene siendo lo que es la terapia cognitivo-conductual. Bien, primero y principal, una pequeña introducción. Es que la terapia cognitivo-conductual se basa en la necesidad psicológica para demostrar empíricamente lo que son los principios y procedimientos. En este caso, cómo la mente y cómo factores pueden afectar nuestras emociones, nuestros comportamientos. La terapia cognitivo-conductual ya lleva bastante tiempo en lo que viene siendo su aparición, ya lleva por lo menos 50 años del siglo pasado. Esto también propuesto por varios autores, los cuales plantean que la terapia cognitivo-conductual es muy fundamental para que las personas puedan plantear o puedan hacer una reestructuración de sus pensamientos. Por ello, la terapia cognitivo-conductual es una terapia de segunda generación. La terapia de primera generación se basa en comportamientos como, por ejemplo, los estímulos o también los condicionamientos, el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico. Las terapias de segunda generación se basan más que todo en la reestructuración de pensamientos, en que hay ciertos pensamientos que son negativos que se pueden catalogar como escenas mentales. Y por último tenemos lo que son las terapias de tercera generación, los cuales son de aceptar los pensamientos, de aceptar cómo eres y que puedes hacer un cambio para mejorar. Muy bien, entonces la terapia cognitivo-conductual es una terapia de segunda generación. Entonces, aquí vamos a plantear primero y principal de que se basa en cómo las emociones y los pensamientos influyen mucho en nuestros comportamientos, cómo en nuestro día a día
podemos tener ciertos comportamientos que se basan mucho en qué cosas estamos pasando. Por ejemplo, si ustedes tienen un día malo, obviamente sus pensamientos pueden ser abrumadores, pueden estar sufriendo de una rumiación. Rumiación se define como un pensamiento que es constante, que a cada rato puede suceder. Por ejemplo, yo tengo la rumiación de que un amigo me dijo de que no soy bueno en las matemáticas o no soy bueno en la literatura. Y ese pensamiento se puede quedar en tu cabecita, se puede quedar contigo plasmado o se puede quedar en ti. Y aquí vas a estar pensando constantemente, ¿verdad? No sé si les ha pasado o si han tenido algún día malo o un pensamiento que es negativo y que pueda afectar su comportamiento. Yo creo que aquí todos hemos pasado por lo mismo, ¿verdad? Todos hemos sufrido ese efecto de estar pensando constantemente en algo negativo de nosotros. Tal vez no nos vemos bien o no nos sentimos bien, así como Evelyn en el chat menciona que sí, es algo que totalmente natural. Pero por ello, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda a enfatizar en esos pensamientos negativos y cómo podemos modificarlos por pensamientos que sean fructíferos y positivos para nuestra vida cotidiana. Y recuerden, esto es una terapia bastante común en los psicólogos. Por lo menos un 80% en un estudio realizado en Pew Research menciona que la terapia cognitivo-conductual permite esta mejora progresiva en los pacientes. Por lo menos un 80% puede mejorar. Recuerden, si gustan alguna intervención o si tienen algún aporte, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Muy bien, ahora pasamos con lo que viene siendo el objeto de estudio de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Primero y principal, esto se basa de carácter psicológico, ya que durante los inicios de la psicología se basa en el aprendizaje, en cómo las emociones y los pensamientos pueden influir en nuestro comportamiento. Además, todo se basa en cómo hay ciertos factores en la vida de una persona que pueden influir en su comportamiento. Por ejemplo, como mencioné antes, en cómo lo anterior vivido puede afectar en nuestra vida cotidiana, en nuestra actualidad. Por ejemplo, la depresión o la ansiedad se puede generar por factores estresantes o factores ansiógenos en este caso. Los ansiógenos son los factores que generan la ansiedad. Y ese tipo de factores históricos o factores previos pueden generar nuestra situación actual. En este caso pueden generar que nos sintamos tristes, nos sintamos mal, nos sintamos con ansiedad, etcétera. Una vasta cantidad de factores que pueden influir en nuestro comportamiento actual. Por ejemplo, alguien ha tenido hoy día un mal día o una mala semana, han sabido reconocer qué cosas hacen que te sientas mal o que te sientas en esta negatividad. También, cuando ustedes han pasado por alguna situación muy difícil, ya sea por estrés, por ansiedad o por algún problema, ustedes han reconocido qué es lo que genera esa emoción o esos pensamientos. Ahí vale mucho que nosotros podamos aprender a detectar cuáles son los problemas que acaecen en nuestra vida y cómo podemos mejorar o solucionar esos problemas. Cuando aprendemos a solucionar esos problemas, entonces podemos afrontarlos. Cuando tenemos las bases adecuadas o las soluciones, ¿cómo podemos enfrentarlos? Si bien es cierto, la terapia cognitivo-conductual implica mucho en actividades que sean positivos para nosotros. Por ejemplo, hay una técnica la cual se basa en la escritura de Pennybrake, la cual plantea que nosotros escribiendo nuestro pensamiento negativo, podemos reconocerlo y al costado podemos escribir el pensamiento positivo o algo que sea bueno de nosotros. Por ejemplo, si yo me siento mal o alguien me ha insultado, me ha dicho un comentario despectivo, al siguiente día o en la escritura puedo decir, yo no soy así, hay cosas que son positivas en mí, que son cosas buenas de mí, que tal vez no las reconozco. A veces las personas no sabemos reconocer las cosas positivas de nosotros mismos y esto puede ser un problema. Pero por ello la terapia cognitivo-conductual nos ayuda a poder reconocer qué cosas son buenas
o que tal vez estos pensamientos que nos están nublando, que nos molestan, tal vez son totalmente negativos para nosotros. Por ejemplo, que un día te sientas estresado por ciertas cosas que pasan en tu vida o por ciertas cosas que te han dicho y puedes replantear qué cosas son positivas en tu vida que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, sentir que estamos vacíos, que nos sentimos solos, que no tenemos amigos, etcétera. Pero no se han percatado de que tal vez hay cosas positivas en nuestra vida. Por ejemplo, el que realmente hay amigos que nos quieren, hay una familia que nos quiere, etcétera. Cosas que son buenas que a veces no nos damos cuenta o no nos percatamos porque nos centramos mucho en la maximización de los pensamientos. Yo creo que todos han pasado por situaciones similares, ¿verdad? ¿Alguien ha pasado por algún momento estresante o ha pasado por algún momento que piensen que no hay una solución, ¿verdad? Sin embargo, el que nosotros podamos buscar una solución positiva o pensamientos positivos nos ayuda mucho a sentirnos, a reconfortarnos. Evelyn Salazar menciona, una vez la jefa en el trabajo me dijo mentirosa por algo que no hice y lo negué. Desde ese momento, cuando me preguntaron cómo soy, se me vienen esas palabras a la cabeza. Muy bien, Evelyn. Bajo ese concepto, bajo este ejemplo que tú has mencionado, tú realmente reconoces que no lo eres, ¿verdad? Entonces hay que sentirnos bien por lo que nosotros somos, porque a veces no podemos controlar los pensamientos con lo que dicen las demás personas, lastimosamente. Pero reconociendo que no somos así, entonces es algo bueno para poder comenzar a mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida. Elizabeth Hurtado menciona que muchas veces nuestros pensamientos nos traicionan, y eso es muy cierto, Elizabeth. A veces la rumiación, como mencioné al principio, el estar pensando constantemente en algo, es algo que puede ser bastante nocivo para nosotros. En este caso puede ser dañino. Yo también he pasado por momentos en los que me he sentido con mucha negatividad, que me he sentido bastante mal, y la rumiación de ese pensamiento hace que me distraiga de mis actividades cotidianas, de mi vida como tal. Y el poder reestructurar estos pensamientos me ha servido dándome cuenta de qué cosas son buenas en mi vida y que a veces no me había percatado de eso, no me había percatado de ello como tal. Eso es algo que a veces pasamos de largo, lastimosamente. Es por ello que, como mencionó Elizabeth, muchas veces los pensamientos nos traicionan. Esta negatividad puede ser bastante creciente en nosotros y nos distrae en nuestras actividades cotidianas. Andrea Gómez menciona, como decía una frase que dice, si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya estás perdido, porque el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Muy cierto, Andrea. Es de Christian Barnard, excelente. Este tipo de frases o ese tipo de momentos que a veces uno puede estar pensando en que no lo voy a lograr, no voy a lograr algo o no soy bueno en algo, puede hacer que nos sintamos mal y no podamos hacer las actividades como tal. Y sinceramente siento que es algo que a todos nos ha pasado. A veces un insulto o un mínimo comentario despectivo hace que nuestro día se termine arruinando por completo, nos sintamos mal con nosotros mismos. Es por ello que la conducta o cómo nosotros vamos a actuar se basa mucho en cómo nosotros, en los factores previos a nuestra conducta, en las emociones, los pensamientos, se basa mucho en cómo nosotros nos vamos a comportar. Y muchas veces cuando ignoramos un pensamiento puede volverse muy nocivo para nosotros. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad, cuando es muy dañino, puede terminar somatizándose y puede hacer que nos sintamos mal o puede hacer que al somatizarse nos sintamos con dolor en el pecho, por ejemplo, o dolor de cabeza. Esta somatización es algo que ya es un poco peligroso porque está dañando ya nuestro cuerpo como tal, nuestra fisiología. Esto es bastante peligroso porque porque muchas veces nos damos cuenta de que ignoramos los pensamientos y en un futuro pueden desencadenarse estos síntomas, esta sintomatología.
Algo que en experiencia personal puedo contarles que yo también pasé por lo que es la ansiedad y terminó volviéndose como un dolor en el pecho constante, algo bastante dañino para mí. Pero lo que viene siendo una terapia cognitivo-conductual, reestructurando los pensamientos adecuadamente, me ayudó mucho a poder a enfrentar cualquier tipo de negatividad que había en mi propio ser, en mi propia vida. Es por ello que la terapia cognitivo-conductual sirve mucho para poder enfrentar ese tipo de problemas, ese tipo de pensamientos y situaciones que acaecen en nuestra vida cotidiana. Muy bien. En cuanto a lo que es la historia de la terapia cognitivo-conductual, esta permite o da la idea de lo que es la conducta adaptada y desadaptada, que es aprendida y que puede moldearse por medio de principios de aprendizaje, puesto que nuestra conducta se basa mucho en los factores previos como tal. Nuestros comportamientos, todo se basa mucho en cómo nuestra conducta se puede ir desarrollando. Puede que algunos hayan tenido algún tipo de problema en su vida que a veces no han sabido manejar, ¿verdad? No han sabido controlar como tal. Y esto se debe principalmente porque no aceptamos o no nos basamos mucho en las emociones, ignoramos las emociones, ignoramos cualquier tipo de pensamiento. Decimos, ah, ahí está el pensamiento, bueno, no me queda de otra que vivir con ello. Pero eso está mal, porque se puede terminar desencadenando más adelante en factores de negatividad, en sentirnos mal, en que al final todo explote en nuestra cabeza y nos sintamos mal con nosotros mismos. Por eso la terapia cognitiva conductual permite tratar ese tipo de problemas como la ansiedad, la depresión o trastornos obsesivos compulsivos, las fobias y otro tipo de problemas que pueden ser pues dañinos en nuestra vida. Los problemas emocionales y psicológicos también. Como tal, el objetivo del estudio de la terapia cognitivo-conductual, al ser de carácter psicológico, pues se basa mucho en lo que es el aprendizaje, en cómo nosotros podemos enfrentar situaciones que a veces en nuestra vida cotidiana no podemos porque no sabemos cómo manejar las emociones como tal. Y si bien es cierto, como mencionaron los ejemplos dentro de lo que es el chat, a menudo la terapia cognitivo-conductual sirve mucho para la reestructuración de pensamientos. Si nos sentimos mal, podemos buscar soluciones o qué cosas son positivas en nuestra vida cotidiana, en nuestro propio ser. Por ejemplo, yo no soy bueno haciendo esto, pero soy bueno haciendo otras cosas. Es por ello que no sabemos reconocer en qué somos buenos o en qué cosas son positivas en nuestra vida. Los pensamientos negativos y distorsionados pueden establecerse en nuestra cabeza, pero si no sabemos controlarlos adecuadamente, entonces va a ser bastante dañino para nosotros. Como Diego Miguel Rodríguez menciona, esas terapias también ayudan a niños con autismo o algunas condiciones. También, muchas veces la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho a complementar algún tipo de sintomatología o algún tipo de condición psicológica que puede haber tanto en los niños como en los adultos. Por ejemplo, muchas veces se recomienda a ciertos casos, obviamente ciertos casos puntuales, aquí cabe decir que se utilice que se puede llevar tanto una terapia con un psiquiatra como también con un psicólogo. Esto principalmente porque ayuda de manera progresiva a poder enfrentar o poder solucionar algún tipo de problema que a veces puede ser un poco difícil de poder manejar, pero de forma progresiva se puede manejar adecuadamente. Además, hay ciertas dificultades que a veces no se pueden controlar de manera psiquiátrica, pero de manera mediante lo que viene siendo la terapia cognitivo-conductual o alguna terapia psicológica se puede enfrentar. También tenemos otro tipo de terapias, como por ejemplo tenemos la terapia de lo que es el análisis integral, o también tenemos lo que es la aceptación de pareja, etcétera. Tipo de terapias que pueden ayudar mucho a diferentes situaciones muy puntuales. Lo bueno es que en la actualidad las terapias han ido desarrollándose de manera progresiva. Han existido nuevas terapias que pueden afrontar diversos tipos de problemas, ya sean problemas que son conductuales, cognitivos, fisiológicos o emocionales. Todo esto principalmente porque las personas se rigen mucho de la subjetividad.
La subjetividad se basa en que cada persona es única como tal. Puede que yo tenga un problema ya sea de autoestima o emocional y no va a ser igual que el de otra persona. Cabe decir también que un problema puede afectar de forma diferente a otra persona. Por ejemplo, si en el trabajo nos regañaron a mi amigo y a mí, mi amigo tal vez sabe gestionar de manera mejor la emoción de ese regaño, pero tal vez a mí me afecta mucho más. Aquí se basa mucho en que las personas puedan ser empáticas como tal, porque a veces las personas pueden decir, bueno, te han regañado, pero tienes que saber afrontarlo, tienes que saber aceptarlo, y está bien, tienes que saber aceptar un regaño, pero, pero te puede afectar a mayor escala, porque como dije anteriormente, las personas se rigen mucho del factor de la subjetividad, de que cada uno es diferente como tal, de que los problemas podemos sobrellevarlos de una manera diferente, de una manera distinta. Y esto es muy importante porque es por ello que los psicólogos a veces se basan en de 12 a 20 sesiones de terapia. Muchas veces uno puede cometer el error de que a la primera sesión con el psicólogo ya me voy a sentir bien y después se siente mal, al siguiente día se siente mal o no ha aprovechado la orientación que le ha dado el psicólogo, no ha aprovechado lo que le ha dicho el psicólogo o no ha realizado las tareas que se le ha dicho. Aquí cometemos un grave error de que a la primera sesión con el psicólogo ya vamos a solucionar nuestros problemas o todo va a estar bien. Y acá también cabe decir que el psicólogo no va a resolver nuestros problemas, pero nos va a dar las herramientas necesarias para poder enfrentar las situaciones que ameriten un cambio en nuestra vida o un cambio en nosotros para que la calidad de nuestra vida sea mejor, sea más fructífera y sea más óptima también, sea bueno para nosotros. Porque las sesiones llevan mucho tiempo, como mencioné antes, 12 a 20 sesiones son muy fundamentales para que un problema pueda mejorar, para que un problema pueda solucionarse, para que podamos buscar la solución adecuada para afrontar estos problemas que acaecen en nuestra vida cotidiana. Y si bien es cierto, la terapia cognitivo-conductual nos permite reestructurar los pensamientos negativos o las escenas mentales que pueden ver en nuestra vida cotidiana, también nos ayuda mucho a darnos cuenta de qué cosas están pasando en nuestra vida y cómo podemos buscar soluciones para afrontar esos momentos. Creo que la mayoría aquí está muy interesado con lo que es el tema de la psicología, ¿verdad? La psicología, como mencioné al principio, tiene una vasta cantidad de información, una vasta cantidad de conocimientos. La terapia cognitivo-conductual no se ha basado de un solo estudio, sino que ha ido evolucionando, ha ido perfeccionándose, puesto que es una de las terapias más conocidas de todas. Además, también permite tratar trastornos mentales y emocionales o hasta de personalidad. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches, como mencionaste en el chat. Buenas noches. Recuerden que el modificar los pensamientos o sentimientos o comportamientos negativos siempre va a ser muy fundamental para la terapia cognitivo-conductual. El que nos podamos beneficiar de eso, que podamos estar dispuestos también a mejorar y a solucionar los problemas. Porque cuando vas a la sesión con el psicólogo, como mencioné antes, uno piensa o comete el error de que ya todo va a solucionarse, o que todo va a mejorar. Y tal vez al día siguiente recaemos o nos sentimos mal. Y como mencioné antes, es importante que nosotros podamos seguir las pautas o la orientación que nos da el psicólogo. A veces nos dejan tareas que podamos hacer, como por ejemplo escribir los pensamientos negativos o que en el momento en el que un pensamiento negativo aparezca en nuestra cabeza, podamos cambiarlo o gestionarlo con un pensamiento que sea más positivo para nosotros. Es por ello que ese tipo de terapias son las más recomendadas por parte de un terapeuta y que nosotros tenemos que estar dispuestos a solucionar los problemas, a poder cambiar, porque todo parte de nosotros mismos, de que nosotros nos podamos enfocar en que hay problemas que en nuestra vida no podemos controlar adecuadamente. Sin embargo, los pensamientos y los sentimientos de negatividad tienen solución. Todo esto es importante que nosotros podamos reconocer porque a veces nos sentimos tan mal que a veces
no buscamos una solución, no buscamos que a veces todo tiene una solución como tal y que generalmente podemos tirarnos al abandono, sentirnos mal y en algunos casos generarse distimia o hasta depresión en mayor grado. Es por eso que el controlar los síntomas o los pensamientos negativos y evitar algún tipo de recaída es lo que la terapia cognitivo-conductual tiene como objetivo como tal. Luego tenemos los elementos de la conducta. Los elementos del comportamiento humano pueden expresarse en 4 niveles de respuesta: la situación, el pensamiento, la emoción y la conducta. La situación empieza con el momento en el que se va a generar el pensamiento. En este caso, alguna situación, si les ocurre alguna situación en donde ustedes se han sentido mal o se han sentido estresados, se han sentido con mucha negatividad, piensen en esa situación. Les invito a que piensen en una situación que sea negativa para ustedes, que haya sido nociva, que no les haya gustado para nada. Bien, ahora, ¿qué tipo de pensamiento les genera esa situación? ¿Qué tipo de pensamiento hace que esa situación negativa les genere? Ya sea negatividad, ya sea desesperanza, ya sea falta de animosidad, falta de sentimiento de positividad, etcétera. Una gran cantidad de situaciones, una gran cantidad de pensamientos pueden generarse por una sola situación. Evelyn menciona molestia, claro, sentir una molestia, sentir incomodidad. Ahora, ¿qué emoción les genera ese pensamiento? ¿Qué emoción? Tristeza, ira, felicidad, rabia, cólera, tristeza, como menciona Lucía, de esa situación, ¿verdad? Van viendo cómo una sola situación puede generar una escala de molestia, ¿verdad? Una escala de cosas que tal vez no les gusta. También como menciona Diego, David, Lucía, tristeza, miedo, molestia, exacto. Andrea menciona melancolía, alegre y tristeza a la vez, claro, situaciones que pueden ser puntuales, que pueden generar esta molestia. Por eso, como les mencioné, Adriana menciona frustración, ¿verdad? ¿Y qué conducta les genera eso? ¿Qué conducta o qué comportamiento les genera esa emoción? Puede ser que se sientan frustrados con su compañero, con su familia, que se levanten enojados, que se terminen discutiendo con la primera persona que se encuentren. ¿No les ha pasado que hay trabajos que se han levantado temprano o para ir a estudiar se han levantado con molestia, con frustración, ¿verdad? Con diciendo, ¿para qué voy? O discuten con la primera persona que se encuentran al despertar. Son situaciones que hay que saber manejar. Todo esto se genera por una situación puntual en su vida que hay que aprender a reconocer que va a ser molesto para nosotros. ¿Y cómo podemos enfrentar esa situación? Mediante la terapia cognitivo-conductual, el que la próxima vez que vivamos una situación similar, podamos reestructurar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, y podamos cambiarlo por pensamientos positivos, que podamos enfrentar una situación así. Por ejemplo, yo tengo miedo de socializar con los demás porque en el pasado me dijeron que mis temas de conversación no son buenos o no soy bueno para hacer algo y por eso te tengo miedo de poder hablar con los demás. Debido a esto, me siento triste, no le temo hablar con los demás, le temo hablar a mis compañeros, etcétera. Todo eso porque en el pasado me dijeron algo negativo de mí y ahora en el futuro se termina desencadenando como una molestia, ¿verdad? Algo que les puede pasar a todos. Sin embargo, es muy importante que nosotros podamos reconocer que nosotros podemos enfrentar las situaciones porque al fin y al cabo todos los problemas tienen una solución. Todos los problemas que pasen en nuestra mente pueden solucionarse mediante la reestructuración cognitiva y mediante lo que es la terapia cognitivo-conductual, la terapia más conocida por parte de la comunidad de los psicólogos o la más común. Otra cosa muy común en la terapia cognitivo-conductual es que se basa mucho en
lo que son cómo afrontar el dolor o la pérdida. Yo creo que todos aquí hemos pasado por alguna situación, que hemos pasado por cierto dolor o por ciertas pérdidas, ¿verdad? Y la terapia cognitivo-conductual también ayuda para poder enfrentar o para poder sobrellevar alguna situación que sea muy complicado, que sea muy difícil. Porque muchas personas cuando pierden a un familiar cercano, puede que en un futuro se sientan con esa negatividad o con ese sentimiento de tristeza, melancolía, y que a veces nos cuesta poder sobrellevarlo, ¿verdad? Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual nos permite poder ayudarnos y mejorar progresivamente. Es por ello que, como les mencioné al principio, la terapia cognitivo-conductual tiene una vasta cantidad de funcionalidad, de muchas cosas que podamos afrontar mediante esa terapia. Además, una lista de cosas que también nos puede ayudar es para los trastornos de sueño. Los trastornos de sueño, la esquizofrenia, trastornos sexuales, trastornos bipolares. Estos son o trastornos del consumo de drogas, ya que la terapia cognitivo-conductual también nos permite sublimar los pensamientos de cosas que son negativas y que también pueden ser dañinas a la larga. Por ejemplo, consumir excesivamente el uso de drogas pues, es dañino para uno, ¿verdad? Pero la terapia cognitivo-conductual hace que uno pueda cambiar ese comportamiento por uno que sea más positivo y más fructífero. Camila Palomino menciona, hay que tener en cuenta que una pérdida no solo es de muerte, sino una pérdida de salud, pérdida de pareja o alguna situación. Exactamente, Camila. Puntuando lo que viene siendo lo que mencionó Camila, la pérdida puede basarse en muchos factores, no solamente de pérdida de muerte, sino también puede ser la pérdida de una ruptura de pareja, alguna situación que sea bastante difícil, ¿verdad?, de poder sobrellevar. Yo creo que aquí todos hemos pasado por situaciones complicadas que a veces se nos dificulta poder manejar. Entonces, por ello es importante que nosotros podamos buscar una ayuda de un profesional. Muchas veces surge el estigma de que el psicólogo va a las personas que están locas, que están dementes, que tal vez tienen algún tipo de problema psicótico, psiquiátrico, etcétera. Pero la terapia como tal ayuda mucho a que uno se sienta bien de manera progresiva, no porque tengas algún tipo de síntoma psicótico o que seas esquizofrénico o que tengas algún tipo de trastorno que puede ser grave. La terapia cognitivo-conductual puede ayudarte hasta con el mínimo problema, porque muchas veces uno tiene el estigma de que dice, mi problema tal vez es una exageración, o tal vez mi problema es como que no se lo van a tomar en serio, etcétera, ¿verdad? Yo siento que todos hemos pasado por una situación en la que podemos decir que nuestro problema es una exageración, pero en realidad no es así. Lo que tenemos como problema es un problema como tal, y no tenemos que desprestigiarlo ni desmeritar el problema que tenemos. Es importante que podamos buscar la ayuda profesional adecuada para poder mejorar en ese tipo de problemas. Tenemos que analizar esta preocupación, porque cuando algo ya nos molesta constantemente, entonces ya es un problema. Incluso por lo más mínimo que pase, por el más mínimo factor que esté en nuestra vida, tenemos que buscar esta solución adecuada para poder ayudarnos y poder solucionar y nuestra calidad de vida no se vea afectada por el más mínimo problema que pase. Ahora, si bien es cierto, también la terapia cognitivo-conductual nos hace cuestionar las creencias negativas y reemplazarlas por alternativas que sean positivas. El desarrollar estas capacidades van a ayudarnos a largo plazo para que al paso del tiempo no nos afecte o no sea tan dañina para nosotros. La cantidad obviamente de sesiones va a depender mucho del trastorno o del compromiso de uno que tiene con el tratamiento. Si vamos a ir al psicólogo y al siguiente día no vamos a volver, o a la siguiente semana ya no seguimos la orientación que nos da el psicólogo, entonces, ¿de qué sirve que estemos llevando un proceso psicoterapéutico si no vamos a
poner de nuestra parte, si no vamos a poder, no vamos a dar nuestro compromiso como tal. Muy bien. Ahora, como ejemplos, tenemos el pensamiento, la emoción, de forma fisiológica, el factor y también la respuesta. Y también motor. Muy bien. En cuanto a lo que viene siendo el tipo de pensamiento que pueden ocurrir en nuestra vida cotidiana, puede ser que nadie te quiere, o que te va mal con las mujeres, o que uno es muy tonto, o que alguien se está riendo de mí, o que yo no le gusto a ella, que me va a ver mal en el examen. Como mencioné antes, este tipo de pensamientos pueden desencadenarse o pueden haber un montón de pensamientos negativos que pueden surgir y a la larga puede ser dañino para nosotros. También tenemos las emociones, que puede ser el miedo, la alegría, la tristeza, el enfado, el asco, la curiosidad, la admiración, la sorpresa, la culpa y la seguridad. Una vasta cantidad de emociones que pueden surgir por los pensamientos que podamos tener. Recuerden, un mal manejo de los pensamientos puede hacer que nuestro día termine arruinado debido a que no sabemos controlarlo adecuadamente. Luego tenemos de forma fisiológica, como por ejemplo la somatización, escalofríos, el sudor, el malestar estomacal, dolores de cabeza, ritmo cardíaco acelerado, dolor de pecho, respiración pesada, dificultad para respirar sin aliento y tensión de hombros musculares. Como mencioné al principio, como experiencia propia, yo también he pasado por la ansiedad y he tenido esta somatización, por ejemplo, como dolor de cabeza, un ritmo cardíaco que puede ser acelerado, que muchas veces lo confundimos con un problema cardiovascular, cuando en realidad es ansiedad que se ha somatizado, porque llega un punto en el que ya no sabemos cómo controlar los pensamientos, termina desencadenándose y termina volviéndose como algo fisiológico que nos termina siendo dañino para nosotros. También podemos sentir sudor o escalofríos por el miedo que nos puede dar un pensamiento o una situación que puede pasar, o que a veces terminamos pensando que algo va a dañarnos. Por ejemplo, ¿no les ha pasado una situación en el que tienen mucho miedo de qué sería lo que va a pasar y terminamos acrecentando un pensamiento o terminamos agrandando algo que tal vez no ha pasado o no va a pasar? Por ejemplo, tengo miedo de que el día de mañana me regañen en la universidad, por ejemplo, y al final no terminan regañándote. O piensas que van a llamar a tus padres o que van a llamar a tu familiar y al final no pasa nada de eso. Muchas veces los pensamientos nos juegan muy en contra y eso es algo que tenemos que tener en claro. Los pensamientos solamente son parte de nuestra cabeza, son parte de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana, pero no por eso se va a no por eso se va a, no por eso se va a manifestar en un 99%, porque muchas veces agrandamos mucho un pensamiento negativo. Pensamos que algo va a ser muy nocivo, va a ser muy dañino, cuando al final no termina pasando algo como nosotros hemos pensado o hemos agrandado. Un problema que al final terminamos agrandando y haciendo más de lo que es realmente. También tenemos la respuesta motora. En este caso, la respuesta viene siendo el comportamiento o viene siendo nuestra forma de comportarnos. En este caso, como mencioné antes, los pensamientos, las emociones van a generar un comportamiento que puede hacer que nos sintamos irritados y terminemos peleándonos con algún compañero, con algún amigo, algún familiar, ¿verdad? Este tipo de comportamientos, este tipo de respuestas se genera porque no sabemos manejar adecuadamente los pensamientos, no sabemos manejar cómo podemos controlar adecuadamente esos pensamientos que terminan desencadenándose en un comportamiento que puede a la larga dañar a otras personas. Y luego, por último, tenemos de forma motora o cómo se manifiesta, como por ejemplo, contestar el teléfono, ir a correr o caminar, son una forma en la que a veces puede generarse o manifestarse un pensamiento negativo. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que tienen esta ansiedad por querer, porque suena una notificación de Facebook, de un mensaje,
y tienen que ir rápido a coger el celular, ¿verdad? A veces ese tipo de manifestación también puede ser bastante dañina. Aquí se le denomina como nomo o nomofobia, cómo nosotros queremos utilizar constantemente el celular o estamos pendientes de que suene el teléfono y se puede generar una ansiedad como tal. También ir a correr o caminar se puede también manifestar como, por ejemplo, el estar caminando de un lado a otro, el estar en la casa pensando y pensando constantemente de un lado a otro sin rumbo alguno, o el que nosotros estemos ahí constantemente ansiosos por algo, estemos con esta ansiedad ahí impregnado en nosotros. Y ahora, una conducta disfuncional, como mencioné antes, ya por la escala de la situación, del pensamiento, de la emoción, y ahora la conducta disfuncional, que se requiere como comportamientos que no son socialmente adecuados o no son socialmente aceptados. En este caso, que nosotros terminemos discutiendo con un compañero solo porque nos sintamos mal o porque nos sintamos irritados o terminemos discutiendo con nuestro familiar, nuestro padre, nuestra madre, solo porque nos sentimos con una negatividad constante. Y esto, como mencioné al principio, va a ser muy dañino para nosotros. No es adecuado ni pertinente que nosotros no dejemos pasar estos pensamientos o dejemos pasar estos ataques de ira, estos ataques de rabia, estos problemas que a veces pueden molestarnos en nuestra vida cotidiana. La rumiación. Luego, alguna causa de sufrimiento, daño psicológico o físico a nosotros mismos o a otras personas. Han visto personas que terminan peleándose, pero a golpes con otras personas, ¿verdad? Esto es porque hay una falta del manejo de la ira. Puede que no sepan controlar o gestionar adecuadamente sus pensamientos y emociones y terminen peleándose a golpes con otros. Debido a esto, puede ser algo dañino y que puede meterte en problemas. Todo esto porque no sabemos gestionar adecuadamente las emociones. Tenemos una serie de cantidad de cosas o problemas que a la larga se puede terminar desembocando con un comportamiento de golpes. Por ejemplo, en nuestra vida pasamos un día en donde nos han molestado mucho, al siguiente día llegamos tarde al trabajo y nos regañaron, al tercer día discutimos con un familiar y al cuarto día sentimos tan irritados que terminamos desembocando con la primera persona que vemos, la primera persona inocente que vemos y que terminamos comportándonos mal con esa persona. Todo esto porque hay una serie de comportamientos o una serie de pensamientos que ya se han acumulado con el tiempo. Y ese tipo de comportamientos ya acumulados, entonces va a terminar desembocando en que nosotros nos sintamos con esta negatividad, que nos sintamos irritados con todo. No queremos hablar con nadie, no queremos saber nada de nadie. Y siento que esto es algo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo podemos gestionar adecuadamente un comportamiento así? ¿Alguno sabe qué es lo que hace cuando se siente totalmente irritado? ¿Qué es lo que ustedes harían, por ejemplo? Si se sienten totalmente irritados por las personas o por las situaciones que aparecen en su vida, ¿qué es lo que ustedes harían en una situación así? Recuerden que pueden levantar la mano o escribir en el chat cuando quieran participar. Recuerden que aquí no hay ninguna respuesta negativa. Lucía menciona, respirar profundamente y tomar con calma la situación. Muy cierto, Lucía. Muchas veces respirar ayuda a oxigenar adecuadamente el cerebro y mediante esto podemos estar más clarificados en cuanto a poder solucionar una situación, porque a veces nos sentimos tan irritados que nuestra cabeza está llena de pensamientos negativos y que respirar profundamente, oxigenar adecuadamente el cerebro, nos permite buscar soluciones óptimas, nos permite pensar con claridad, mejor dicho. Evelyn menciona, cuando se siente así, se va a dormir. También es un comportamiento que es adecuado. Muchas veces hay personas que terminan durmiendo, o también he visto un estudio en el que se recomienda que cuando una persona se siente bastante con mucha negatividad, lava los platos o
se pone a barrer o hace alguna actividad que le permita no estar pensando o no estar enfocándose en ese pensamiento. Maye menciona llorar, también ayuda mucho llorar, porque muchas veces nos guardamos todos los pensamientos negativos y no sabemos cómo desembocarlos. Llega un punto de quiebre en el que estamos llorando constantemente, en el que no podemos dejar de llorar. Y eso es algo bueno, porque a veces aguantarse las lágrimas, aguantarse el sentimiento de tristeza, puede ser dañino para nosotros. No es adecuado que nos guardemos los sentimientos, ese sentimentalismo, porque a veces pueden juzgarte por llorar, pero no es adecuado, porque el guardarnos pensamientos o esos sentimientos puede hacer que nosotros nos sintamos mal en un futuro o nos sintamos irritados. Todo esto porque nos guardamos todo el sentimiento de negatividad, todo el sentimiento. David menciona respirar antes de pensar, antes de responder. También es cierto, un consejo, cuando ustedes se sientan felices, no acepten algo sin antes haber pensado 2 veces, porque muchas veces cuando nos sentimos felices no pensamos con claridad, ya que estamos con esa euforia del momento y no estamos pensando o replanteando algo adecuadamente, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado. Por eso hay que pensar 2 veces antes de responder a una persona. Por ejemplo, cuando estamos con una pareja, por ejemplo, han discutido, pero no han buscado una solución de forma adecuada, una solución de forma más madura, de forma más tranquila, ¿no, verdad? Muchas veces nos dejamos llevar por la irritabilidad, por el sentimiento de molestia, por no querer saber nada de esa persona. Pero no han pensado 2 veces antes de decirle que es bueno buscar una solución que sea óptima y factible. Anita Ponte menciona, prefiero alejarme para evitar responder mal. También es adecuado evitar responder mal a una persona, porque también es importante tomar nuestro tiempo para nosotros, tomar tiempo para que podamos pensar con claridad antes de responderle a alguien. Monse Morales menciona, para aligerar el estrés o un mal día los pensamientos a través del ejercicio. Olvidé mencionar eso, muy bien, Monse. El ejercicio también ayuda mucho a que podamos sentirnos con más claridad al momento de actuar a futuro, podamos saber gestionar mejor los pensamientos. Y esto principalmente porque el ejercicio genera los factores en cuanto a lo que viene siendo que son pertinentes para que podamos pensar con claridad, para que nos sintamos desestresados, para que nos sintamos con mucha más claridad al momento de pensar. Y es que a veces ignoramos el ejercicio como tal. También otros factores que también son muy fundamentales, el también comer saludable, el poder dormir a nuestras horas, el poder organizar nuestras tareas, porque muchas veces el desorden, una vida desordenada puede hacer que nos sintamos irritados, puede hacer que nos sintamos con mucho estrés y no sabemos cómo controlar los pensamientos adecuadamente. Andrea menciona que desahogar llorando también toda la noche ayuda mucho para la frustración. Como mencioné antes, llorar, desembocar los sentimientos sirve mucho para que nosotros podamos evitar que los pensamientos se queden guardados con nosotros, ese sentimiento de molestia, ese sentimiento de tristeza no se quede con nosotros impregnado en sí. Es importante que nosotros podamos pedir ayuda también a un amigo, que alguien nos escuche, porque muchas veces nos quedamos guardados con ese pensamiento, con esa molestia. Rocío Beltrán menciona que también a veces escribo lo que estoy pensando y a veces lloro. También sirve mucho, como mencioné antes, la técnica de penny break, la cual es escribir los pensamientos negativos y escribir al costado un pensamiento positivo que sea en nosotros, que muchas veces pasamos de largo. A veces hay situaciones en las que no buscamos una solución, simple y llanamente nos dejamos llevar por el momento. Edwin escucha música
Y también es muy importante escuchar música porque también hay estudios que complementan que el escuchar música que nos guste o escuchar música a máximo volumen hace que nos sintamos con una sobrecarga de serotonina, de una carga de energía positiva y podamos tener la mente con una mayor claridad. Gladys menciona que alejarse para pensar mejor y oxigenar las ideas ayuda mucho también, como escuchar música para relajarse. Recuerden que también es muy fundamental que antes de responderle a alguien de forma negativa, es muy importante que podamos, primero y principal, plantear qué es lo que le van a decir a esa persona, antes de responderle de una forma irritada, una forma con molestia. Elizabeth Hurtado menciona que aprender a controlar los impulsos muchas veces puede ser difícil, ya que a veces uno puede terminar estallando. En mi caso no puedo llorar, no debo decirlo, no puedo controlar mi ira. Ponerse a llorar también ayuda a hacer mucho daño. Eh, Recuerden que es por ello que es importante poder llevar ayuda con un profesional, alguien con quien podamos desembocar lo que sentimos, porque muchas veces yo siento que acá en la audiencia muchos tenemos sentimiento de molestia, de tristeza, ¿verdad? Yo creo que más de uno ha tenido un día que puede ser muy pesado, que a veces no le contamos a los demás cómo nos sentimos o que pensamos que los demás van a ignorar nuestros problemas. Y a veces puede ser que este problema termine desembocándose en nuestro comportamiento. Camila Palomino menciona, es importante saber manejar esa emoción de la ira con la comunicación o por medio de la escritura o manejo de respiración. Muchas veces los comportamientos evitativos pueden generar más ruido emocional. Muy cierto, Camila, muy cierto. Con respecto al manejo de la ira, muchas veces nosotros podemos saber manejar o gestionar adecuadamente esa sensación, pero ustedes se han dado cuenta de que a veces las personas de su alrededor no ayudan mucho, ¿verdad? O sea, no ayudan a que podamos ser buenos con ellos o tal vez no se comportan de una manera correcta. Y por ello nos sentimos irritados, nos sentimos con esa molestia de que los demás no ponen de su parte, por así decirlo, de una manera jocosa. Y es muy cierto, pero lo importante es que nosotros mismos podamos controlar los pensamientos de una forma adecuada, que nosotros mismos podamos hacernos valer por lo que somos. Diego Miguel Rodríguez menciona, claro, a veces felices podemos prometer cosas que no vamos a cumplir y también lo otro, cuando estamos molestos, podemos ofender sin querer. Muy cierto, Diego, a veces, como mencioné al principio, muchas veces nos sentimos con esa sensación de que cuando estamos felices con esa euforia momentánea, podamos hacer todos los favores posibles, podemos hacer todo, pero no nos ponemos a pensar adecuadamente de qué es lo que nos están diciendo, lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, un amigo, yo estoy feliz, y un amigo me pide un gran favor, y al siguiente día ya no quiero hacer ese favor porque yo ya no me siento con esa animosidad, con esa euforia que tuve ayer. Andrea Gómez menciona, también se requiere una rutina, implementar comidas saludables y evitar la procrastinación. Creo que más de uno a veces ha pasado por la procrastinación, ¿verdad? A veces hay ese sentimiento de no querer hacer nada, de estar pues todo el día en el celular. Es algo que pueden ser escenas en nuestra vida que pueden ser totalmente normales, pero cuando nosotros sabemos o reconocemos que estamos pasando por un problema de procrastinación, ya podemos entender de que tenemos que empezar a actuar, empezar a hacer cosas que sean positivas para nuestra vida, darnos cuenta de que todo vale por nosotros mismos, de que la procrastinación a largo plazo nos es dañino para nosotros si seguimos constantemente día tras día sin querer hacer nada, sin tener esas ganas de querer seguir adelante. También Andrea menciona, evitar tomar café en la noche o con infusión se calma la ansiedad. Aquí hay un factor muy importante. A veces cuando tomamos café o cuando tomamos alguna energía, cuando tomamos algún energizante, la energía que nos da en ese momento puede ser dañina porque si bien es cierto, ayuda a que en el momento nos sintamos con mucha energía, después nos vamos a sentir bastante cansados en realidad. Vamos a sentir sin ganas de nada y esto principalmente porque
La energía que nos dan estos energizantes, el café, es algo momentáneo, no es algo que dure todo el tiempo, es algo que solamente dura un corto plazo de tiempo. Es por ello que el comportamiento, volviendo a lo que es la terapia cognitivo-conductual, se basa mucho en las situaciones que están en nuestro día a día. Si no afrontamos una situación adecuadamente o no afrontamos un momento, no afrontamos las situaciones como tal y dejamos que sigan pasando momentos así, con momentos en nuestra vida cotidiana, o no buscamos una solución, entonces vamos a seguir constantemente día tras día con ese pensamiento, con esa rumiación, y no vamos a sentirnos con una situación, no vamos a sentirnos con esa animosidad de siempre, con esas energías, con esas ganas de siempre. A veces también la cotidianidad puede ser un factor que genere esa negatividad, el que podamos sentirnos que todos los días vemos las mismas caras de siempre, podamos sentir que todos los días son iguales, pero no es así. En realidad, todos los días va a pasar algo muy diferente como tal. Bien, en cuanto a los puntos de trabajo de la terapia cognitivo-conductual, es el poder aprender técnicas para lidiar con situaciones estresantes de la vida, el poder aprender cuáles son esas técnicas que nos van a servir y van a ser fructíferas para que en el futuro podamos afrontar situaciones que acaecen o que pueden generar ese estrés en nuestra vida cotidiana. También identificar las formas de controlar las emociones. Lo que ustedes tienen que hacer a partir de ahora es que las situaciones que ustedes estén viviendo o los momentos estresantes que estén pasando puedan identificarlos. Creo que ustedes, como les invité a pensar en alguna situación, algún momento que sea estresante en su vida, a partir de ahora es importante que busquemos una solución, un pensamiento que sean positivos. Si yo me siento mal conmigo mismo, puede que hay cosas que tal vez no nos damos cuenta. Por ejemplo, un trastorno de la imagen corporal, muchas veces podamos sentir que no nos gusta nuestra apariencia, pero le hemos preguntado a alguien o podemos poner en práctica el preguntarle a alguien qué ve de bueno en nosotros mismos, qué ve de bueno en nosotros que tal vez no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Tal vez nuestros ojos, nuestra boca, nuestras orejas, etcétera. Algo positivo nos van a decir. Les invito a que el día de hoy un problema o algo de ustedes le pregunten a alguien más una solución, o que tal vez podamos buscar una solución nosotros mismos, algo de nosotros bueno, algo de nosotros que sea positivo y bueno, que no hemos reconocido hasta ahora. También el afrontar el dolor o las pérdidas, como mencioné antes, las pérdidas no solamente se basan en la pérdida de un familiar, también se puede perder, también la pérdida de una ruptura, la pérdida de un trabajo, etcétera, un sinfín de situaciones que también se relacionan con lo que es la palabra de pérdida. Si bien es cierto, la terapia cognitivo-conductual nos permite afrontar estas situaciones mediante lo que son las técnicas de respiración, mediante lo que son una reestructuración cognitiva, una reestructuración que nos va a permitir o es pertinente para poder sobrellevar ese tipo de dificultades. También nos ayuda a superar traumas emocionales que son relacionados al maltrato y a la violencia. Hay un estudio que menciona que los alumnos, que los niños, por lo menos hasta los 7 años de edad, es donde se va a formar su temperamento, su comportamiento. Si ven niños que a los 7 años se comportan de una forma un poco rebelde o una forma que para los demás puede ser un poco irritable, de forma jocosa, en un futuro puede que ese tipo de problemas aparezcan en su vida cotidiana, o los niños que sufren de algún trauma infantil o que son golpeados constantemente por los padres, en un futuro pueden volverse negativos hacia sus padres, pueden volverse reacios hacia ellos, o también los hijos que pueden tener mucho apego hacia los padres en un futuro pueden volverse dependientes emocionales. Esto por estudios que analizan cómo factores de la infancia pueden terminar desembocándose en el futuro.
Y para poder concluir con lo que viene siendo la terapia cognitivo-conductual, se puede decir que relaciona mucho cómo las conductas y las emociones pueden modificar el comportamiento, cómo podemos ayudarnos mediante lo que es esta reestructuración adecuada y óptima para que los patrones de pensamiento del individuo puedan cambiarse, puedan moldearse por algo más positivo como tal. Es por ello que el aprendizaje o la terapia cognitivo-conductual va a servir para solucionar y reducir este malestar. Si hoy día tú te sientes mal, te invito a que busques o que pienses en algo que sea positivo para ti. Tal vez no eres bueno para los números o para las letras, pero tal vez eres bueno para otras cosas, como por ejemplo para jugar fútbol, para tejer, para armar cosas, etcétera. Todos tenemos algo que nos caracteriza, algo que a veces no nos damos cuenta que es bueno, porque al fin y al cabo, las cosas de valor que nosotros hacemos son muy fundamentales para nosotros, son algo que nos caracteriza, que nos define como personas. Además, la terapia cognitivo-conductual puede ser aplicada en todas las edades, ya que puede solucionar una gran cantidad de problemas, como mencioné antes, trastornos de ansiedad, de fobia, de depresión, etcétera, terapias de obsesivo-compulsivo, cómo podemos modificar esos comportamientos que pueden ser dañinos y cómo pueden volverse comportamientos o cosas que sean positivas para nosotros. Por eso es que les invito a reconocer algo negativo y buscar algo positivo de ustedes, algo positivo de esa situación, de esa problemática. Y recuerden, con respecto a la terapia cognitivo-conductual, siempre va a ser muy fundamental que nosotros podamos tener en cuenta de que la reestructuración cognitiva siempre va a ser muy positiva para nosotros, que podamos modificar los pensamientos, que podamos controlarlos, saber sobrellevarlos y también recibir ayuda profesional de un psicólogo o un psiquiatra en caso de que los problemas puedan ser bastante nocivos o dañinos en nuestra calidad de vida, porque así a la larga va a ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, va a ser bastante positivo para nosotros. Muy bien, si tienen alguna pregunta respecto a lo que viene siendo el tema de la terapia cognitivo-conductual, pueden alzar la mano, pueden escribir en el chat. David menciona libros que recomiende para relacionados con el tema. Hay un libro respecto a lo que viene siendo terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck, el cual menciona que creo que si no me recuerdo tiene 200 a 300 páginas, pero respecto a Aaron Beck menciona cómo es la terapia cognitivo-conductual y cómo podemos aplicarlo. Creo que puedo encontrarlo aquí o puedo encontrar una página en un momento. A ver, voy a mandarlo un momento. A ver, voy a mandarlo en el chat. Acá está. Ahí mando en el chat lo que viene siendo un PDF respecto a lo que es la terapia de Aaron Beck. Espero que puedan acceder al link para como manual para el tratamiento de cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Recuerden, como mencioné al principio, la terapia cognitivo-conductual tiene una vasta cantidad de soluciones, una vasta cantidad de conocimientos que se han perfeccionado hasta el día de hoy. Y recuerden que la terapia cognitivo-conductual sirve mucho para tratar diferentes tipos de trastornos, ya sea ansiedad, de depresión, de cognitivo-conductual, las fobias también, que las fobias pues se presentan por algún factor que tenemos miedo, ya sea un miedo hacia las personas, hacia las situaciones que ameritan, que se relacionan con una fobia. Mayer menciona, ¿cómo podemos ayudar a una persona que fue abusada cuando era niña y aún se siente afectada por ciertas situaciones?
Muy bien, Magic. Poniéndome del lado de lo que viene siendo un psicólogo y también teniendo lo que es experiencia respecto a una situación así, eh, al principio, cuando una persona llega a un psicólogo y ha pasado por alguna situación de abuso, es muy difícil que pueda hablar respecto a ese tipo de problemas. A veces también, si es que ha sido por algún hombre o por alguna mujer, puede tenerle un poco de miedo hacia el psicólogo. Y es importante que podamos dejar que la persona pueda poco a poco ir expresando sobre este problema. Porque si bien es cierto, es un problema muy delicado, poco a poco el poder generar este rapport con el paciente, poder empezando a generar este rapport, en este caso esta confianza entre el psicólogo y el paciente, va a ser muy fundamental para poder empezar con la terapia cognitivo-conductual. El que con el tiempo ayudarlo con su autoestima es algo muy fundamental. Primero con la autoestima, después con los pensamientos o con las situaciones que puedan hacerle recordar a lo que es ese tipo de abuso, y también el que la persona pueda aprender a afrontar este miedo mediante lo que viene siendo una reestructuración de los pensamientos por situaciones que sean positivas para esa persona. Diego menciona, muy interesante la información. Me gusta. ¿Tendrá otro libro de terapia cognitivo-conductual para niños de TEA? Claro, en un momentito puedo mandarlo. A ver. Cognitivo-conductual. Aquí mando este libro, este pequeño artículo respecto a lo que viene siendo la terapia cognitivo-conductual con los niños. Interesante pregunta, Yomar. Respecto a las clases, ¿nos enseñará a realizar algún tipo de técnica de reestructuración cognitiva o algún caso específico? Claro, esta ha sido la primera clase introductoria. De hecho, soy primera vez que dicto una clase virtual como ponente. Sin embargo, bueno, no primera vez, pero de la primera vez ya después de la universidad, por así decirlo. Sí, me gustaría ponerles unos ejemplos para la siguiente clase para que puedan participar. ¿Cómo podemos afrontar o cómo podemos solucionar una situación donde un pensamiento puede estar negativo en nuestra vida cotidiana? Y también a enseñarle unas técnicas que ya en las siguientes clases vamos a poder ir viendo para poder generar este cambio en los pensamientos. Lucía menciona, me gustaría saber cómo reestructuro sus pensamientos negativos. Muy bien, Lucía. Primero y principal, algo que me ha ayudado mucho es darme cuenta de que los pensamientos parten de uno mismo, parten de que una situación hace que se generen esos pensamientos. Lo mejor para poder afrontar los pensamientos negativos es primero reconociendo qué es lo negativo o qué es lo que genera ese pensamiento, ya sea esa situación puntual o ya sea una persona también que nos ha dicho algo negativo. Lo mejor que podemos hacer es entender que ese pensamiento es como tal un pensamiento y podemos cambiarlo por algo que sea positivo de nosotros. Si es un comentario que nos han hecho, algo hacia nuestro físico o hacia cómo somos nosotros como persona. Eh, Podemos cambiarlo, por ejemplo, por darnos cuenta de algo positivo que sea de nosotros, en qué somos buenos haciendo algo, o que nos vemos bien, o que hay ciertas cosas que nos hace que nos veamos bien, etcétera. O también podemos preguntarle a algún familiar o algún amigo algo que sea positivo de nosotros. Por ejemplo, les invito a que le pregunten a un amigo o un familiar 5 cosas o 5 destrezas que sean de ustedes, 5 destrezas que vean en ustedes que son potenciales. Les invito a que puedan hacerlo el día de hoy para que puedan preguntarle o que puedan decirles que tal vez hay cosas que no nos damos cuenta que tenemos. Andrea también pregunta, ¿es recomendable realizar prácticas o técnicas de relajación con tipo mindfulness antes de ir a dormir? ¿Por cuánto tiempo debo realizarlo y técnicas de relajación que puedan recomendar? Muy bien. Mindfulness, yo recomendaría la técnica de EDMR, que es la técnica de lo que es el movimiento ocular, o también el bright spotting, que el cual
voy a hablarlo más adelante, que menciona cómo podemos utilizar la técnica de los ojos para poder controlar los pensamientos o hasta tipo de traumas, o trastornos límite de personalidad. Mindfulness de por sí sirve como lo que es la relajación o lo que son técnicas para poder la respiración. ¿Y por cuánto tiempo deben realizarlo? Por lo menos un total de 5 a 10 minutos al día, ya sea al despertar, en la tarde y al dormir. Háganlo y van a ver que su cerebro va a estar oxigenado con la respiración correcta y van a estar más tranquilos, van a poder sentirse mucho más a gusto con ustedes mismos, van a sentirse bien, porque a veces la sobrecarga de estrés, la sobrecarga de ansiógenos, de estresores de la vida cotidiana, puede hacer que nos sintamos mal y que no sabemos gestionar los pensamientos. Por eso, dense 5 a 10 minutos al día para que puedan respirar adecuadamente, para que puedan inhalar y exhalar aire. Yo también era un poco reacio a ese tipo de técnicas, yo no creía en ese tipo de cosas, pero créanme que cuando lo empecé a aplicar, mi mente empezó a sentirse mucho mejor. La terapia cognitivo-conductual es igual al el TR. Bueno, más o menos no como tal, porque la terapia cognitivo-conductual, si bien se basa en lo que viene siendo los pensamientos y la reestructuración como tal, la terapia racional, emotiva y conductual se basa más en la emoción de identificar o cuestionar ciertas creencias irracionales, por lo que sí tiene cierta similitud. O sea, se basa en que los pensamientos que son irracionales, por ejemplo, algún pensamiento que no tiene sentido pueda aparecer, pero mediante lo que viene siendo una formación o tratar de minimizar esos trastornos emocionales, va a ayudar mucho a que podamos enfrentar esas situaciones o esos momentos de estrés o momentos de molestia. Psicólogo Yomara menciona, ¿tendrá algún material para trabajar alguna técnica en específico? Claro, les voy a mandar una técnica de mindfulness para que puedan leer. Para que puedan leer el día de hoy. Es algo de unas 10 páginas para que puedan familiarizarse con el tema. Ahí les mando el link por el chat. Con respecto a lo que viene siendo la terapia la terapia de mindfulness, para que puedan leer un poquito respecto a lo que viene siendo ese tema y que les va a interesar mucho, puesto que, como mencioné antes, la psicología tiene una vasta cantidad de cosas y de conocimientos que la verdad me encantaría poder explicárselos clase por clase, porque hay comportamientos puntuales que a veces no nos damos cuenta de que tienen una terminología, como al principio mencioné el FUBIN, que es utilizar mucho el celular en una reunión social, etcétera. Elizabeth menciona, muy linda clase, muy expresiva, muy entretenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes más bien por participar en esta clase. Esperemos que puedan seguir participando para la siguiente clase, creo que va a ser el miércoles, si no me recuerdo, a la misma hora. Franco menciona, la terapia dialéctica conductual mindfulness está dentro de esta, está diseñada para el terapia. Sí, la terapia dialéctica conductual, justamente me acordaba, sí está diseñada para lo que viene es el trastorno límite de personalidad. De hecho, es una terapia muy interesante porque es muy poco estudiada, pero que sí sirve para lo que viene siendo lo que es esta mejora en cuanto a lo que es el trastorno límite de personalidad. Camila menciona, se puede usar la técnica de respiración del 4-3-2-1 al momento de respirar. Se debe tener en cuenta que cada parte del cuerpo hacer conciencia. Sí, exactamente, la terapia del 4-3-2-1, el que podamos respirar adecuadamente puede servir bastante para poder relajarnos, para poder mejorar en cuanto a lo que viene siendo la reestructuración de pensamientos, de la oxigenación del cerebro. Recuerden, el que podamos ayudarnos nosotros mismos, nuestra vida va a cambiar, vamos a mejorar, porque no es todo parte de nuestro estado de ánimo, porque muchas veces vemos todo con negatividad, vemos todo así de forma negativa, de forma despectiva, de forma mala, pero no nos damos cuenta de que en realidad nuestra vida no está tan mala, no es tan mala en realidad. Es por ello que reestructurando los pensamientos todo va a cambiar. Melanie menciona, qué hermosa clase, en realidad muy clara y súper que nos ayuda en la vida cotidiana. Exactamente, Melanie, muchas gracias. Recuerden que todo va a mejorar si parte de nosotros mismos a partir de ahora.
Camila menciona, para la relajación también se usa en las contracciones musculares de 1 minuto y luego soltar. Exactamente, el que nosotros podamos contraer los músculos de todo el cuerpo, podamos enfocarnos en cada parte de nuestro cuerpo y luego respirar y soltar lentamente también ayuda mucho a poder relajarnos adecuadamente. Muy bien, entonces si tienen alguna otra duda para poder terminar con lo que viene siendo la clase del día de hoy, recuerden la siguiente clase, si no me recuerdo, creo que es el miércoles a la misma hora, 8 de la noche, para que podamos seguir con las técnicas y las bases teóricas de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Recuerden, estoy siempre a disposición para cualquier pregunta y gracias por los aplausos de los emojis. Yo recién tengo 24 años, pero me gusta mucho el poder enseñar. Dice David. ¿Cómo podemos cambiar los pensamientos negativos según algunos ejercicios que recomiendo? Como mencioné antes, en la contracción muscular, enfócate en cada parte de tu cuerpo, ya sea el pecho, los brazos, las manos, e inhala y exhala durante unos 4 a 5 segundos y luego suelta esa parte de tu músculo. Por ejemplo, extraigo mi brazo 4 segundos, inhalo por la nariz y exhalo por la boca lentamente, mientras suelto lo que es el músculo. Ayuda mucho a que puedan sentirse mejor. Háganlo con cada parte de su cuerpo, la cara, los brazos, los hombros, las manos, los pies. Todo va a servir bastante para que puedan sentirse más relajados y ya no tan contracturados. Porque a veces pasa que nos sintemos con dolor de espalda, con dolor de cabeza, de cuello, y todo esto es porque nos somatizamos el estrés. Muy bien, gracias Erwin, Evelyn, Maye, Rocío, gracias a todos, muy bien por seguir participando. No se olviden, nos vemos para la siguiente clase y, sí, ¿alguien levantó la mano? Creo que alguien le había levantado la mano, pero así, muchas gracias, Job, muchas gracias a todos. Carla, ha sido una experiencia fascinante participar de esta clase. Gracias, psicólogo. Ojalá en este mundo existieran más personas tan empáticas con ganas de ayudar a los demás. Muchas gracias a ustedes. Recuerden, sean buenas personas porque es lo más importante en su vida. Siempre sean buenas personas. No importa si pasan cosas malas, si pasan situaciones difíciles, sigan siendo buenas personas. Muy bien. Recuerden, sigan estudiando y sigan estudiando. También la próxima clase vamos a ver sobre temas de investigación, que son artículos de investigación donde les estoy mencionando de temas que son poco conocidos en la psicología. Y los vamos a ver porque son temas que a veces desconocemos o no enseñan mucho en las universidades y me gustaría poder compartírselos. Muy bien, ITEC. ITEC. Hola. Ya, terminó la clase. Perfecto, muchísimas gracias. Justo estaba leyendo los comentarios